Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios bendice a los que son pobres y reconocen su necesidad de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Acabo de leer uno de los versículos más leídos quizás, y tal vez quizás menos comprendidos. Estoy leyendo el tercer versículo del capítulo 5 del Evangelio de Mateo en las bienaventuranzas, las cuales también se pueden leer en Lucas 6. Las bienaventuranzas son el decálogo del reino espiritual. Bueno, corrijo, no es un decálogo porque son más, son como 21 promesas aproximadamente que están ahí inmersas. Un símil de lo que pudiese ser las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, ahora en el monte, ¿sí? Las bienaventuranzas del monte, ahora es las instrucciones para un reino de carácter espiritual, pero sin pasarnos como los monjes que fueron y se encerraron en un convento porque tenían que ser espirituales. Hay que ser espiritual con la vida, con el dinero, con el trabajo, con lo profesional, con lo material. La mejor forma de saber qué tan espiritual soy es básicamente sabiendo cómo me relaciono con lo material. Cuando eso no está en un equilibrio, entonces tenemos personas que piensan que ser pobre, como dice este texto, es no tener nada y vivir en necesidad constante. Sí que ha sido aprovechado esto por muchas organizaciones para manipular a la humanidad. Casi todo lo que hoy, en este momento, si tú haces un análisis, te sientas, haces un análisis, tal vez el 99% de lo que te gravita depende de dinero. La silla donde estás sentada debió haber sido comprada con dinero. La ropa que traes puesta debió haber sido comprada con dinero. La mesa, el televisor, el internet, el computador, el teléfono, todo lo que está aquí se compró con dinero. El café que tomaste en la mañana lo compraste con dinero, lo que vas a almorzar ahora es con dinero. Sin embargo, la religión dice, malo, malo, ten cuidado con eso. Necesitamos colocarle a la mente a las personas que deben ser pobres, que deben ser así, porque a Dios le gusta así. Y yo quiero decir que no estoy de acuerdo con ese mensaje. Para mí, la Biblia es coherente y debe ser explicada en esa coherencia. Si Dios hubiese querido que el ser humano hubiese sido así, hubiese colocado al hombre en el caos que estaba esta tierra en el versículo 1. Pero la empresa más grande que jamás haya existido la fundó Dios. La industria más grande de pesca la fundó Dios cuando creó todos los peces. La industria avícola más grande la creó Dios cuando creó todas las aves. La industria del agro, del campo, la fundó Dios cuando creó todos los árboles frutales y semillas. La industria más grande que jamás alguien se haya imaginado de ganadería, de todos los animales, la creó Dios para este universo. Entonces, ¿cómo me vienen a decir a mí que Dios quiere que nosotros seamos lo contrario cuando Él mismo decidió colocar un orden de prosperidad, de bienestar para la humanidad, pero convenía hacerle creer a la gente que este mundo es maldito, que tú eres maldito, que este mundo es del diablo, aquí no hay nada que hacer. Si ustedes logran tener algo, qué afortunados son. Vamos a cambiar esa mentalidad porque nosotros somos hijos de Dios. Y yo, que soy un miserable mortal, malo, como dice la Escritura, cuando Dios se refiere al hombre comparándolo con Dios, y ustedes, que son hombres malos, se preocupan por sus hijos. Ayer mis hijos querían algo y yo les dije, sí, vamos por ello, vamos a hacerlo. Entonces, usemos la coherencia bíblica para que salgamos de los mitos y de las religiones. Cree que tú eres hijo de Dios y por tanto heredero y coheredero y que tienes todos los talentos que tienes para hacer de esto algo genial y les aseguro que eso empieza a cambiar. Y llamemos las cosas por su nombre. Porque si estamos diciendo que mañana va a pasar algo, yo quiero ser, ¿no? Tú, si quieres ser, en 100 años todavía vas a estar, yo quiero ser, no, yo soy sano, yo soy feliz, yo soy un buen esposo, yo soy próspero, yo soy hoy. Y si no, mañana vamos a decir lo mismo y eso nunca va a cambiar. Hay que creerle a Dios, hermanos. Y estamos en una oportunidad maravillosa de llevar un mensaje contundente para transformar la humanidad. A veces comenzamos aquí en casa, no, que es que si compro esto me quedo sin esto. Dijo, no, todo lo contrario. Tengo esto y quedo listo para recibir más.
para recibir más, para recibir más. Hermanos, esto es maravilloso. O sea, la vida quedó diseñada con principios y leyes y cada uno va a ir recibiendo lo que realmente, y hay un texto que lo dice, para dar a cada hombre según el fruto de sus acciones. Escuchen el texto. Voy a poner que alguien lo busque ahí. Para dar a cada uno el fruto de sus acciones, porque la fe sin obras es muerta. Este versículo es muy poderoso, queridos amigos y hermanos. ¿Por qué? Porque está siendo mal interpretado. Bienaventurados los pobres en, no dice de espíritu. Es un texto maravilloso que tiene que hablar justamente, está muy relacionado con el texto de aprendan de mí que soy manso y humilde. Es la misma raíz. Y realmente lo busqué como en 30 versiones para entender cuál era el mejor mensaje y lo encontré. Y casi pego un grito de alegría, perdónenme la expresión burda, pego un grito de alegría, porque le voy a leer la definición que más me encantó. Y es la siguiente. Voy a leerlo en la versión Reina Valera de 1960 y voy a leerlo en la versión, que ya no me acuerdo cuál es, pero la tengo acá. Dice, en la versión Reina Valera dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y déjenme compartirle la definición de esta versión. Eres bendecido cuando llegas al final de tus fuerzas, con menos de ti hay más de Dios y de su gobierno en ti. Wow, es que me encantó esta definición. Yo dije, sabía que había algo por ahí escondido que quería decir que esto no se refiere a lo tradicional, que se está refiriendo no a que yo tengo que hacer algo para que me den algo, sino que yo soy algo porque soy ciudadano del reino de los cielos. ¿Por qué es importante mientras analizaba esto? Porque hoy hay colombianos que son del reino de Colombia, pero no necesariamente viven de acuerdo a la constitución de Colombia. Van en contra. Eso no los exime que sean ciudadanos del reino de Colombia. Siguen siendo ciudadanos del reino de Colombia, pero no están amoldados a la constitución del reino de Colombia, para que lo entendamos un poco, porque cuando lo leemos de manera excluyente pensamos que yo debo hacer esto para estar en ese reino. No, porque estoy, escuchen, esta es una fe real, una fe en ejecución. Es decir, porque soy del reino de los cielos, es que tengo este ADN, es que tengo este carácter, es que soy así. Es decir, los que son ciudadanos del reino de los cielos y que han aceptado este mensaje como Cristo lo planteó, ahora empiezan a transformar esa incoherencia en el que viven en ese reino a como Dios quiere que nosotros vivamos en el reino. Y si no, tendríamos que sacar a todos los colombianos que viven en el reino de Colombia, pero que no están de acuerdo a la constitución del reino de Colombia. Es una metáfora para darle un poquito de fuerza a esto. Así que es fascinante este versículo. Voy a repetirlo. Eres bendecido cuando llegas al final de tus fuerzas, con menos de ti. En ese caso, hay más de Dios y de su gobierno en ti. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Vamos a desglosar un poco este versículo. ¿Quiénes intervienen acá? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a hacerle una, como dijo ya el destripador, por partecitas. ¿Quiénes están involucrados acá? Entonces, Jesús es el que está diciendo esto y lo está colocando en un plano. ¿Para quiénes? Para algunos, para ustedes, para mí. A eso se refiere. Vamos a hacer lo que se llamaría esos estudios de hermenéutica, entender quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cuál es el objetivo y en qué contexto se lo dijo. Quiere decir que Jesús dice, bienaventurados. ¿Quiénes? Algunos, ustedes, yo, el que acepte este mensaje. Es decir, Jesús es el rey y le está haciendo una invitación a un reino, ¿verdad? Pero está colocando unas características especiales sobre el ADN, el carácter de cada una de esas personas. Entonces, la primera palabra dice bienaventurados. Es una palabra que significa feliz y dichoso, pleno, pero no la felicidad hedonista de poseer cosas, sino la felicidad de llevar una vida significativa. Es decir, no es cierto que la palabra felicidad sea mala. Lo malo es si ese es mi objetivo primario, porque la felicidad es para tomadores, para egoístas, para mí, para mí, para mí. Y una vida significativa es para personas con propósito, que
quieren impactar y dejar un legado. Y la felicidad se vuelve un subproducto de una vida significativa. Porque ¿qué es la felicidad? Pues es un estado de ánimo cuando yo consigo algo. Entonces, por eso ayer gané y me acosté y me levanté triste. La felicidad se cayó porque mi estado de ánimo cayó. Pero si tengo gozo y alegría sostenido, entonces continúo mejor. ¿Por qué? Porque la felicidad siempre va a volver a venir. Y el domingo viene mi familia y me van a dar un regalo y voy a sentirme feliz porque estoy en familia. Pero mañana mi familia se disgustó conmigo y me dijo que yo era malo, que yo era un fariseo, que tal cosa, entonces ya no soy feliz, pero sigue la alegría y sigue el gozo, ¿se dan cuenta? Pero la felicidad va a llegar en esos episodios, porque la felicidad está muy ligada a los deseos, a los sentidos. Pero la alegría y el gozo son cosas que las provee Dios y que surgen del exterior. Es mi depósito, como dice Pablo, mi solvencia emocional, mi activo emocional. La alegría casi siempre es de estímulos externos. ¡Ay, qué rico me regalaron eso! ¡Ay, qué rico me gradué! ¡Ay, qué rico compré el carro! ¡Ay, qué rico me casé! A los 3 meses vas a descubrirlo. Entonces, pero no es nada. Es decir, en la medida en que yo entiendo que la vida está sostenida por algo más grande, pues voy a aprovechar cada momento de felicidad y lo voy a disfrutar con más conciencia, pero no dependo de ella, porque tengo algo mucho más grande. Entonces, esta bienaventuranza va más allá simplemente de lograr éxitos terrenales, ¿de acuerdo? De hecho, ustedes saben que Pablo renunció a muchas de sus cosas porque entendió que había algo mucho más grande. Entonces, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. Wow, aquí es donde mucha gente ha dicho, entonces toca vivir con descalzo, las hermanitas descalzas, los conventos. No, no, no quiere decir eso. Pobres aquí significa que es el reconocimiento de insuficiencia en el sentido espiritual, por supuesto. Es decir, que yo dependo. Aquí vienen cosas muy maravillosas. ¿Por qué? Porque es una necesidad constante de una inteligencia superior. Es decir, pobre es porque yo necesito ser provisto de alguien, porque tengo una necesidad que yo no la puedo suplir. Por eso es que el mensaje de Cristo viene a rescatar a una sociedad que está deteriorada emocionalmente, que no ha logrado, recuerden que depresión es como cuando yo me paro en arenas movedizas, me hundo. Entonces, cuando yo me hundo, cuando yo siento que me hundo y no logro pararme y sentir una plenitud, empiezo a sentir miedos, que como nos decía un poquito ahorita Kevin, ¿qué será el futuro? ¿Qué pasa si entonces el gobierno cambia y cambian las reglas y la salud y una cantidad de cosas? Entonces sentimos que se nos hunde la seguridad y entramos en esos episodios. Entonces es cuando yo reconozco que en mí hay una necesidad, que yo soy un pobre, que yo necesito ser suplido por algo más grande que me trasciende. Es decir, yo soy pobre porque yo necesito de Dios. Cuando ustedes leen una de las iglesias en Apocalipsis, él lo dice así: tú crees que tú eres rico, tú crees que lo lograste, tú crees que tal cosa, y el Espíritu dice, pero tú eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Es esa connotación. Es que yo, el verdadero sentido y lo que me llena y lo que me satisface no lo encuentro en mí. Soy pobre. Pero tengo un tesoro, recuerde, un tesoro en vasos de barro. En resumen, yo soy barro, pero estoy hecho de ese material y debo reconocer que esa suficiencia y ese bienestar que ya no dan las cosas materiales, porque si no nos estarían suicidando los países donde los jóvenes tienen de todo. Y ahorita, ¿qué hacemos? Tienen de todo, entonces se aburren y se suicidan. Ese bienestar yo lo llamaría bien espiritual. ¿Por qué? Porque es donde encontramos la capacidad, como Pablo decía, por allá en una mazmorra, aporta de ser decapitado diciendo que es feliz, o Bernabé, o Pablo y el Filipo, por allá en una cárcel cantando, como dice un poeta. Un alma, bueno, voy a arreglarlo el texto como lo dijo este poeta para que tenga sentido. Un alma que se ha encontrado en Cristo tiene una riqueza dentro de sí tan grande que puede cantar en medio de la miseria. Eso es distinto. Esta pobreza no es de billetes, no es de lucas, como decimos en Colombia. No, no, no. Es de entender que con mis recursos no alcanzo la plenitud, no tengo la solvencia suficiente y siempre voy a necesitar de esa riqueza, de esa gran perla, de esa agua, de esa provisión maravillosa. Entonces lo que está diciendo es que el ser humano
Sin Dios es un mendigo. Separados de mí nada podéis hacer. Pobres porque, y es tan lamentable esto, bueno, ahora que estoy incursionando en las redes, que escucho las conversaciones, la gente peleando, que los gerentes son malos, que cambian al gerente, que cuando lo colocan en un puesto y no sabe. Todos necesitados, como le decía yo a un grupo. El hecho de que tú tengas a un gerente, lo único que tiene diferencia fue que le dieron un título, un cartón, pero ese tiene los mismos desafíos tuyos con su esposa, con su hijo, rebelde, con sus miedos, los mismos, porque el sistema se encargó fue del intelecto, de la parte cognitiva. Y en la parte cognitiva eso está al alcance de todos, eso es democrático, pero en esa parte espiritual y emocional, allá en ese interior, la solvencia es de Dios. A eso se refiere. Por eso no dice de, sino en, dentro, una necesidad de Dios dentro de mí. Yo sin Dios soy un pobre necesitado, necesito de Dios. ¿Cómo les parece? No soy, no soy autosuficiente, no puedo. Gracias. Esto es maravilloso porque es de verdad. Es como si nosotros quisiéramos estar en medio del mar, en una balsita, como cuando vimos esta película Wilson, allá que se naufragó por allá en una isla. Nosotros en una balsita, en medio de un mar agitado, solos, y querer salvarnos en medio de una tormenta, eso es ser un pobre. Ahí no te puedes salvar. Ahí necesitas de ese que dice al mar calma, de ese que dice la brisa llévalo hacia allá, de ese que dice tira la red en el lugar donde la llevas toda la noche con tus fuerzas, pero no lo has logrado. Ahora en mi palabra tira la red ahí. En tus fuerzas eres un pobre. Wow. Y lo reconozco y quiero seguir siendo pobre porque yo no soy autosuficiente. Yo reconozco que soy un pobre, que siempre voy a necesitar de Dios y que Él es mi más grande riqueza. Por eso Jesús colocaba parábolas tan maravillosas. Él dice, y una mujer perdió el dracma, ¿lo recuerdan? Y esa mujer se desesperó y buscó, levantó, porque era todo para ella. Sin esa dracma ella era pobre. Encuentra esa dracma y ahora es rica. Dice, la encontré a Cristo, he nacido de nuevo, Él es mi alegría, ahora vivo en pro de eso. El mercader de perlas, no, yo andaba buscando perlas, pero me encontré una que la voy a vender, ahora soy rico, porque he encontrado una riqueza que no se contempla ni siquiera con los ojos abiertos, la percibo más en esos momentos cuando con mis ojos cerrados entro en el lugar santísimo de mi mente, me conecto con Dios, me olvido de mi entorno, me elevo, a veces mi corazón se quebranta, las lágrimas empiezan a rodar por mi mejilla, ese cansancio, ese estrés desaparece y me siento rico. Es un lenguaje celestial, parecido a que no hagas tesoros acá, haz un tesoro interior dentro de ti. Wow. ¿Cuánto quisiéramos llevar este mensaje a los colegios? Seguramente, ayer que veía a los jóvenes, dije, tendremos los recursos para que estos jóvenes se dediquen un día de tiempo completo a trabajar en esto. Seguimos. En espíritu. Recuerden que estamos desglosándolo. Bienaventurados, dijo Jesús, a unos tales, ¿de acuerdo? ¿Cuáles? Los pobres, pero ahora dice el rasgo. ¿En qué es en espíritu? Sé que el momento es muy propicio para entender esto. ¿Han visto ustedes los que levantan pesas ahora en los Olímpicos? Que se levantan las pesas o que saltan por la garrocha y cuando lo coronan, ¿cómo hacen ellos? ¿Sí lo han visto ustedes? Se paran y hacen así, mire. Eso significa ser rico en espíritu. Pude serlo yo. Sí, eso significa. Es decir, ahora he dicho, como cuando Ronaldo hace los goles que se tira y hace, así, eso significa que eres rico en espíritu. ¡Bah! No necesitas de nadie, ¿de acuerdo? Pobres en espíritu es en una actitud humilde. ¡Wow! Cuando alguien puede hacer el gol y en vez de decir, cerrar el puño así como lo hizo Nimrod, que tiró la flecha, te reto al mundo. No, es siempre reconozco que esto lo dice de actitud. Es ese espíritu, no es el espíritu de Dios, está en minúsculo. Es el espíritu de Caleb, ¿lo recuerdan? Hay un equilibrio ahí. Entonces, pobres en espíritu es alguien que reconoce que eso que hace lo hizo por Dios. ¿Se dan cuenta? Pobres en espíritu. Es decir, wow, tengo este talento. Soy bueno, soy un excelente músico, pero mi actitud no es porque es mi actitud, no es que yo soy como los dioses tocando acá, no, es porque, wow,
mi actitud es siempre reconocer que es una provisión divina. ¿Cómo les parece? Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué es lo que este versículo quiere decir? ¿Qué pobres en espíritu? Yo no lo... Y ustedes van a escuchar predicaciones de eso todos los que ustedes quieran, pero que la podamos destilar. ¿Pero qué creo que quiere decir en espíritu acá? Esa actitud, ese poco de soberbia, ese poco de ego, ¿cierto? Como ya les coloqué ese ejemplo de ese deportista que empuña el hombro desafiante, es decir, lo hice y grita. O he visto a unos que simplemente bajan la mirada, reconocen. ¿Sí los han visto ustedes distintos? Se refiere más a eso. ¿Pobres en qué? No en esa soberbia de que creen que tienen el control de las cosas, sino que siempre saben que cualquiera que esa actitud de humildad corresponde. Tiene que ver más con la humildad. Vamos a avanzar. Sigue diciendo de suficiencia de autonomía, porque de ellos, escuchen, porque de ellos, al leerlo en la traducción, queda en un tiempo indefinido, como si fuera un futuro, como si yo tengo que hacer esto para hacer esto. Y realmente no es así. Es porque soy así, porque soy ciudadano del reino de los cielos. Ahí en el chat coloqué, si puede, yo soy así porque yo soy ciudadano del reino de los cielos. Y si no te estoy arrollando, ninguno estaría en el reino de los cielos porque no vamos a hacer así. Yo soy un ciudadano del reino de los cielos y por eso decido cumplir las normas del reino de los cielos. Yo soy así. Soy humilde, soy amoroso, perdono, soy, porque de nosotros es el reino de los cielos. Es algo maravilloso. Y el mensaje de Cristo siempre ha estado vigente para la sociedad. Y nosotros tenemos una gran lucha en la vida. Y es que puede ser un poco poético, aunque alguien una vez me lo refutó, pero quiero decir algunos poco de poesía, que una vez un señor fue a dar una conferencia a otra ciudad, creo que ya les conté esa historia, y era un conferencista de esos que hay que pagarle 200 millones para que vaya a dar una conferencia. Y llevaba su smoking, era una conferencia de ejecutivos, así que se llevó su maleta. Pero resulta que, como suele suceder de vez en cuando, el avión se llevó las maletas. Se volató la maleta del señor y no tenía maletas. Y ya era de noche, estaba casi todo cerrado y la conferencia era a las 8 de la mañana. Y dije, ¿y ahora qué hago? No tengo vestido, no tengo cómo hacerlo. Así que salió a dar una vuelta y se encontró una funeraria abierta, de esas de estrato 50. Y cuando encontró, habían hasta maniquís para muertos, mortajas, ¿cómo les parece? Entonces se acercó y le dijo, wow, ¿tú me puedes hacer un favor? Y yo, sí, es que yo mañana tengo que dar una conferencia, pero mi smoking se lo llevaron los aviones, el avión donde yo venía se lo llevó. ¿Tú me podrías alquilar esa mortaja, ese smoking? Y yo doy la conferencia en la mañana, me demoro 1 o 2 horas. Cuando termine la conferencia, yo vengo y te lo traigo. Y yo te pago un valor por eso, ¿cierto? Una mortaja. Entonces él dijo, pues sí, ¿no? Pero aquí así que se fue en la mañana y se colocó la mortaja, escuche, hermosa, así, como cuando entierran a esos grandes ricos que uno dice, wow, con lo que hubiesen pagado por eso hubiesen comido muchas familias, ¿verdad? Por un muerto que ya es un banquete de los gusanos. Bueno, el caso es que él empieza la conferencia en la mañana y empieza a caminar como lo suele hacer con toda seguridad y confianza. Y uno de sus ademanes favoritos cuando estaba hablando en público era recostarse frente al atril y meter una mano al bolsillo, que eso le generaba seguridad. Y resulta que cuando se recostó y fue a meter la mano al bolsillo, se sorprendió y se dio cuenta que las mortajas no tienen bolsillo, porque no lo necesitas. Las mortajas no tienen bolsillos, porque para dónde vas eso no cuenta. Uno de los grandes desafíos de la humanidad en la espiritualidad es la forma en que se relaciona con lo material. Y seguramente
Tal vez no tendremos de qué lamentarnos, pero seguramente sí de qué capitalizar en la forma en que manejamos eso acá, como lo que el conté del rico que llegó al cielo y cuando se dio cuenta que estaban haciendo un listado de buenas obras, él quería girar un cheque. Dijo, veo que aquí le dan mucho valor a las cosas que uno hace en buenas obras. Aquí estaba muertico, ¿no? Dije, quiero girarte un chequecito por cuánto, no sé, 200, 500 millones de dólares, porque ya en esa dimensión de muerto ya el dinero no tiene ningún valor. Y el que estaba a la entrada del cielo dijo, no, aquí no recibimos ya eso. Eso aquí no sirve. Aquí recibimos es los recibos de satisfacción de lo que entregaste. Ya aquí, en esto. En esa parte de ser ciudadano del reino de los cielos hay algo tremendo que también lo vimos hace 8 días o 5 días en el devocional, cuando estuve necesitado, cuando padecí, cuando llevé, ahí estuviste tú. Hay un lenguaje ahí, el que ser humano es muy apegado a esas cosas y a veces un poco egoísta y nos olvidamos de todo lo demás. Aunque creemos que somos espirituales, realmente no hay una proporción que nos esté haciendo entender que hay algo por hacer por el entorno. No lo tenemos en el radar, en nuestras prioridades, ¿no? En algunos países como Alemania y algunos países, cuando una persona se declara confeso de algo, eso lo estipulan de una vez. O la filantropía, que es como parte de devolverle al mundo, a la sociedad, un poco de los beneficios que Dios le ha dado a esa persona para que el mundo sea mejor, para que la sociedad pueda transformarse y recibir una ayuda. Bueno, concluimos entonces porque ellos son ¿qué? Ciudadanos del reino de los cielos porque viven de acuerdo a las políticas y a la constitución del reino de los cielos. Entonces, un repaso breve, ¿de acuerdo? Jesús plantea una forma de vida, un carácter, a algunos, todos los que quieren, optar a este modelo, que lo sean a través del mensaje, porque van a ser plenos, van a estar satisfechos y llenos. Son personas que han entendido que la verdadera riqueza se las provee Dios y que es un lenguaje espiritual de otro nivel. De actitud, porque no son soberbios y piensan que lo que han hecho lo han logrado con sus fuerzas, sino que saben que aún en los más grandes logros, todo dependió de Dios y no de una estructura, de un prohombre que era capaz de lograr las cosas, sino alguien que siempre reconoció a Dios en todo lo que hacía. De espíritu, ya lo miramos, que es la actitud, y porque somos ciudadanos del reino de los cielos, porque ya lo hemos heredado, es que tenemos ese carácter. Así que para concluir, quiero leerles esto. Profunda humildad espiritual. Ser pobre en espíritu no significa pobreza material, sino reconocer nuestra total ascendencia y dependencia divina, que no es por nuestros méritos. Ese es el primer paso hacia una relación correcta y a una actitud de que alguien es ciudadano del reino de los cielos y por ende vive de acuerdo a esa constitución. ¿Cuáles son los pasos? El primero es conciencia, darnos cuenta de esto. O sea, salir del automático, pensar que todo lo que tenemos lo recibimos porque no lo merecemos, que es lo que hoy tiene la sociedad. Conciencia, siempre conciencia. Es decir, con entendimiento, interpretando que ese sol está ahí, que el café que tengo acá, que todo depende de Dios. Y viene el reconocimiento, y es saber que eso no lo logro yo porque soy bueno, sino porque hay alguien que siempre está primero permitiendo que las cosas estén para que yo las pueda tener. Viene ese reconocimiento, después viene una gratitud. Gracias por todo eso, gracias porque yo no era nada, gracias porque me diste, gracias porque por ti, gracias. No porque Dios necesite eso, sino porque es lo que genera dentro de mí las actitudes correctas para yo tener una paz y una tranquilidad interior. Y el fruto de esos es justicia, paz y gozo. ¿Cómo les parece? Cuando yo soy pobre en espíritu y me conduzco bajo este flujo de conciencia, de reconocimiento y de gratitud, entonces cosecho justicia, paz y gozo. Es algo, para concluir, que quiero concluirlo diciendo lo siguiente. Es algo que nos acontece. Es una asistencia, es una presencia y gracia
divina. Y quiero cerrar este mensaje de esta mañana con el versículo inicial. Eres bendecido cuando llegas al final de tus días, de tus fuerzas, con menos de ti. Y hay más de Dios y de su gobierno en ti. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque este mensaje nos ayuda a ver, porque quizás no hemos visto lo que no hemos entendido, lo que significa realmente ser un ciudadano del reino de los cielos. Tus mensajes son tan profundos que a veces nos cuesta trabajo saber que en una sola línea de escasas 8 o 9 palabras estaba encriptado todo el bien ser, el bien hacer y el bien tener de lo que significa verdaderamente vivir en armonía contigo en el reino de los cielos. Hoy reconocemos que es algo que nos acontece, que es una asistencia y que es una presencia y una gracia divina. Permite que este nivel de conciencia nos asista cada mañana cuando abordemos cada una de las actitudes, cada una de las áreas de nuestra vida y cada una de las actividades de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.